Vengo en nombre de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia del Chaco y el tema es tocar la comunicación e información enfocados como un derecho humano y como políticas de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia del Chaco, dirigida y bajo el paraguas del señor José Luis Valenzuela y la señora contadora subsecretaria Analía Enciso. Me acompaña la doctora Verónica Capeta, abogada de la Secretaría de Derechos Humanos, y en base a las políticas que lleva a cabo esta Secretaría con programas muy diferentes y desconocidos por todo el público como son bullying, violencia de género, violencia en el noviazgo adolescente, soy pequeño pero con grandes derechos, educación sexual, trata de personas, etcétera, como algunos de los programas que lleva adelante. No vemos en ninguno de los medios de comunicación del Chaco en particular reflejadas las políticas de protección a la labor desplegada por la Secretaría de Derechos Humanos y a su vez transgreden los artículos que mencionaré a continuación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El derecho a la comunicación e información constituye un derecho humano fundamental, en tanto es inherente a todos los ciudadanos y base del ejercicio de todos los derechos, dado que sin práctica comunicativa no es posible cumplir ni exigir otros derechos. La Ley 26.522 reafirma la potestad del Estado como regulador de los medios de comunicación, con el fin de garantizar la libertad de expresión de todos los ciudadanos y los objetivos explicitados en los artículos 2 y 3. Están alineados con los textos internacionales de derechos humanos y en sintonía con los estándares internacionales en materia de la libertad de expresión. El eje pluralismo-diversidad se refiere a la preservación de aquellas voces múltiples. En cuanto a la atención de los grupos en situación de vulnerabilidad, se trata de un concepto relacional y social que vincula específicamente con los conflictos sociales en desigualdad de acceso a recursos. El concepto de vulnerabilidad, vulnerados y vulnerables, esto implica al artículo de la Ley 26.522 como el artículo 9, idioma de pueblos originarios, que no está contemplado dentro de la currícula del ISER como fonética que debe ser articulada. Están contempladas fonéticas de los distintos países como Alemania, Rusia, etcétera, etcétera, pero no la fonética de los pueblos originarios dentro de todo el territorio nacional, inclusive en el Chaco, con lo cual contamos 4 lenguas madres mataconas de la rama de las mataconas. Artículo 66. Accesibilidad al lenguaje de seña para personas con audición disminuida o nulas y descripción de audio para personas no videntes. Esto implica un cambio total y fundamental en la construcción del lenguaje descriptivo, cosa que no se está dando ni se está aplicando en el estudio de ninguna de las carreras de medios de comunicación se refieren, porque la persona no vidente necesita un lenguaje descriptivo diferente de lo que se está narrando. Número 68, protección a la niñez y contenidos dedicados, razón por la cual se aplica y se contempla dentro de la Ley 26.522 a sectores o grupos de la población por edad, sexo, origen étnico y otras características que se encuentran en condición de riesgo, impidiéndoles acceder a mejores condiciones de bienestar o a protegerse en forma autónoma. La relación de estos grupos tienen o pueden tener como medio audiovisuales la Ley 26.522, centro la atención en niños, niñas y adolescentes, pueblos originarios, personas con discapacidad auditiva y visual, población de menores recursos y de género, desde el punto de vista de la Secretaría de Derechos Humanos, con la dirección del señor José Luis Valenzuela y la subsecretaria contadora Analía Enciso, dichos artículos en general están siendo aplicados en los medios de comunicación, no están siendo aplicados en los medios de comunicación audiovisual de la provincia del Chaco. Los pueblos originarios, que la doctora Verónica Capeta trata
exclusivamente dentro de la Secretaría de Derechos Humanos y su demanda del derecho de la comunicación y la cultura con identidad constituye otro de los grupos vulnerables. En este caso, hay que señalar que la ley ha incorporado un proyecto original con múltiples peticiones y propuestas provenientes de los propios protagonistas, como el de colocar a los idiomas de los pueblos originarios en un pie de igualdad con respecto al idioma oficial. En cuanto a los derechos de las personas con discapacidad, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual dispone que se deben incorporar a los medios de comunicación audiovisual que utilicen el subtitulado oculto o closed caption, lenguaje de señas o audición, el artículo 66, que no está siendo aplicado por los medios de comunicación dentro de la provincia del Chaco. En cuanto a la perspectiva de género, la ley establece promover la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombres y mujeres y el tratamiento plural e igualitario y no estereotipado, evitando toda discriminación por género y orientación sexual. En síntesis, la normativa establece cuáles son aquellos contenidos que deben evitarse y las sanciones previstas para quienes no cumpliesen, cosa que no se está dando dentro de la provincia del Chaco. En relación a los grupos de situación de vulnerabilidad, instruye que deben evitarse los contenidos que promueven o inciten tratos discriminatorios basados en raza, color, sexo, orientación sexual, religión, origen social, nacional, oposición económica y discapacidad, entre otras. Esto implica tanto que los contenidos de la programación como para las publicidades que se emiten dentro del ámbito de cada uno de los medios de comunicación. A modo sucinto y de cierre, es posible sostener que la acción estatal es indispensable en la búsqueda de configurar un modelo de Estado que piense al país y a sus habitantes en forma totalmente inclusiva. En materia comunicacional, esta acción debe ser puesta a servicio de garantizar la pluralidad y el acceso a los medios de comunicación y la diversidad informativa. En este sentido, la Ley 26.522 constituye una herramienta de privilegio que hace 3 años está en vigencia, menos los artículos que están dentro de las cautelares, que son el 161, el 48 y el 45. Los demás artículos son todos aplicables y están siendo y tienen el derecho y son aplicables dentro de la ley hace 3 años y no son aplicados en todos sus contextos dentro de la ley. En base a lo expuesto dentro del marco de la Ley 26.522, es importante resaltar la acción que lleva a cabo la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual para hacer realidad los derechos humanos relacionados con la información y la comunicación en consonancia con las políticas de la Secretaría de Derechos Humanos. Muchísimas gracias y la ampliación del informe ya se lo facilité a la señora Cintia, a la licenciada Cintia Ottaviano. Muchas gracias.